Buenos días, tardes o noches a nuestra distinguida clientela en medicina operativa. Saludando a todos los equipos de salud multidisciplinarios a lo largo y ancho de Latinoamérica y en los países en los que se hable español. Esta noche tenemos invitado especial al doctor Leonardo José León Núñez. Él es médico, especialista en epidemiología y magíster en estudios de población. Mucha trayectoria en lo académico y en lo profesional en los campos de la salud pública en Colombia y en Latinoamérica. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, John. Para todos los radioescuchas, un fraterno y caluroso saludo. Y por favor, dime, Leonardo. Bueno, Leonardo, gracias por la confianza y en días pasados hemos tenido la oportunidad de compartir otros espacios dirigidos a público y opinión en general, pero pues por primera vez vamos a compartir aquí un espacio en este su programa Medicina Operativa, Leonardo, que es un espacio dirigido a profesionales de la salud de cualquier profesión. La intención de invitarlo es por estos días el tema de la epidemiología y el tema de la salud pública, muy nombrado por cuenta de la pandemia, y nos hemos dado cuenta todos de las deficiencias y falencias que tenemos tanto en formación como en lo operativo. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar medicina hace ya muchos años, no voy a decir cuántos, pero ya completamos los T5 por acá. Había una concepción diferente de la salud pública y un ejercicio diferente de la salud pública, que si bien es cierto, no existían los adelantos que tenemos hoy en día para atender a nuestras poblaciones en cuanto a términos de equipo, de técnicas, de opciones de tratamiento. La salud pública, yo la recuerdo en mis inicios de la medicina como algo estructurado y en cabeza de los hospitales públicos, en los cuales no existía esa discriminación mezquina que vemos ahora desde lo operativo y en la realidad de nuestras prácticas en lo que tiene que ver con los procesos de aseguramiento. Triste ver cómo familias fragmentadas en términos de aseguramiento, doctor, por estos días y por tema de la pandemia, núcleos familiares de 5 o 6 personas con distintas empresas que los aseguran, no les han realizado las pruebas para SARS-CoV al tiempo, sino realizan unos un día, otros otro día y esperar dependiendo de su aseguradora de plan de beneficios. La intención de invitarlo, doctor, por acá es que usted nos cuente cómo es eso de la salud pública y empápenos, enséñenos, ilústrenos, porque es un comentario que uno ve al formar jóvenes y al tener rotantes, y es que ellos se perciben, y uno mismo cuando estaba en la formación de pregrado y de posgrado, lo relacionado con salud pública, cuando no es esa la vocación, se ve como una asignatura de costura. Y hoy en día vemos que en la práctica la formación administrativa y la formación en salud pública es muy importante y nos aterriza a un ejercicio real de nuestras profesiones. Cuéntenos, doctor, cómo es este tema de la salud pública en lo teórico y en la vida real. Pues John, ciertamente la salud pública, la epidemiología ha tomado mucha fuerza debido a esta pandemia. Hay que recordar que la última pandemia de una magnitud similar fue en 1918 por la llamada gripe aviar. Y está demostrado con esta pandemia la importancia de ese pilar que debe tener cada sociedad, que ya lo dijiste, y es tener una buena salud pública. Entonces, como su nombre lo dice, salud pública atañe a la salud que compete a todos los integrantes de una población. La salud pública atañe tanto a la ciudadanía, como individuos, como familia, como comunidades, como colectivos, así como a los gobiernos y al mismo Estado. No puede existir un estado de bienestar si no tenemos una buena salud pública. Ahora, como áreas importantes que contribuyen a la salud pública está la epidemiología, está el tema de otras áreas que dentro de la epidemiología, dentro del pensamiento de la salud pública crítica, hablaríamos de otras áreas como la demografía, la economía, el medio ambiente, ¿sí? Las áreas sociales, porque nos hemos circunscrito muchas veces a la salud pública de solo contar y cuantificar cuántos son, y muy pocas veces entramos a explicar por qué están sucediendo las cosas.
Un ejemplo de ello es en esta pandemia como la Universidad de los Andes, cuando sacó una publicación diciendo que la mayoría de las personas que se enfermaban o morían por la COVID-19 eran los de los estratos socioeconómicos 1 y 2, todos nos asombramos. La gran mayoría de la población se asombró y hubo una gran tendencia en redes sociales con esa publicación, pero es que eso hace parte de tener una salud pública crítica, una epidemiología crítica, no solamente ser unos cuentanarices. Bueno, Leonardo, cuéntenos una cosa a todos acá. Vamos a empezar a romper paradigmas porque, pues si bien es cierto, esto es medicina operativa, es un programa donde el grueso de nuestra audiencia es personal sanitario en primer nivel de atención. ¿Es la salud pública una camisa de fuerza desde lo operativo, desde lo práctico? Le hago esa pregunta porque en la realidad uno mira que la salud pública, la gente lo primero que llega a la cabeza es si vigila e informes, fichas de si vigila e informes. Y pues de alguna manera aquí en Colombia nos hemos especializado en que la salud pública pues es una salud pública, en muchos casos de cumplir con informes, con metas y con papeles, en las cuales muchos nos vemos desligados o desvinculados del ejercicio de la salud pública. Ok, sí, mira, John, la salud pública no, como he dicho, no es solamente del estamento estatal o del gobierno de turno, sino que le compete a todos. La salud pública inicia desde la casa, desde el individuo, desde el autocuidado, desde el cuidado hacia los demás. La salud pública tiene que ver con, por ejemplo, la economía política y la salud, como los determinantes sociales afectan los resultados en salud. Entonces, esa salud pública tiene que estar inmersa en una interpretación dentro o inmanente, como lo describe la Escuela de Frankfurt del Meno, de la teoría crítica social, ya hace algún tiempo que la empezó Theodor Adorno y Max Horkheimer, en la cual hay 3 formas de acercarse uno a la realidad: la empírico-analítica, la histórico-hermenéutica y la crítico-social. Y la salud pública yo creo que ha tratado de avanzar y superar ese enfoque o ese paradigma empírico analítico en el cual lo único que se hace es contar, cuantificar, y ha pasado a un punto con el tiempo, ¿sí?, a la parte histórico-hermenéutica, y es empezar a comprender qué y por qué están pasando las cosas, ¿sí? Nos falta un paso más, que es entrar a hacer el cambio de los entornos y la realidad. Y esos cambios y entornos de la realidad, como te decía, no es solamente responsabilidad de un sector, porque eso hoy tenemos que quitarnos de la cabeza eso. La salud pública no es solamente el sector salud. En la salud pública o en la salud, más bien, en el proceso de salud, interviene la economía, interviene la cultura, interviene la sociedad. Por ejemplo, cuando en 1998 empecé a escribir acerca de la salud pública y la salud como tal. Hablé sobre la cultura de la salud en 1998. Todavía eso era algo exótico, hablar de cultura de la salud. En mi tesis sobre el comprender cómo pensaban y qué nociones tenían los niños en barrio de Girardot acerca de la salud, y comprendimos con el equipo de trabajo que la cultura de la salud es un compendio de medios de comunicación, un compendio de tradiciones, culturas y creencias, un compendio de las decisiones que toma el gobierno local o el gobierno nacional, un compendio de las posibilidades y la dinámica demográfica, la dinámica poblacional, la dinámica económica y la dinámica ambiental. Entonces, tenemos que romper ese paradigma, como tú dices, de que la salud pública es exclusivamente informes, es exclusivamente contar, ¿sí?, y cuantificar, y comprenderla como un todo que está afectada por la cotidianidad. Entonces, en esta pandemia fue evidente la iniquidad que existe entre poblaciones. Y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿la salud pública que tenemos y cómo la estamos desarrollando fue suficiente, fue adecuada
para conjurar esta pandemia. Un ejemplo de ello es aquellos países donde tienen una mejor salud pública, porque yo considero que ningún país es perfecto y la salud pública está muy acompañada de los sistemas de protección social. Países en los cuales existían o existen reales subvenciones a las personas que necesitaban quedarse en sus casas. Eso hace parte de la salud pública. Pero aquí en Colombia vimos la gran paradoja que se le presentó a muchos colombianos y que se nos presentó a muchos colombianos entre ir a arriesgarse a contagiarse o adquirir el virus SARS-CoV-2 versus no tener que comer en la casa, o no tener para comprar el mercado, o no tener para pagar los servicios. Más preocupante todavía, en lugar de mejorar las posibilidades de las personas de ingreso medio y bajo, disminuyendo el tema tributario, el tema de deudas, aplazando todas estas cosas, hubo unas decisiones contrarias a eso, que no contribuyeron a la salud pública. Entonces, definitivamente tienes toda la razón. Va más allá de hacer informes y contar, como digo, narices. No podemos ser solo unos cuentanarices. Leonardo, te cuento que en estos años de medicina he visto cómo hay un cambio de la percepción de la población hacia los profesionales de ciencias de la salud, y a su vez cómo esto se ha visto influenciado por los mismos profesionales de la salud: médicos, terapeutas, enfermeros, profesionales de laboratorio, radiólogos, tecnólogos en radiología. Cómo cambia la autopercepción de su profesión y cómo poco a poco este tema de la economía, como aprendimos en nuestro programa de Economía y Salud hace algunos días con el doctor Emigdio Benítez, cómo la salud, que viene siendo un actor dentro de un escenario meramente comercial, termina afectando muchas otras esferas. Ha sido estos años muy interesante ver cómo poco a poco los médicos de primer nivel de las nuevas generaciones se han ido convirtiendo en médicos remitidores y que se preocupan de alguna manera por conservar indicadores siempre guiados por lo económico, guiados por procurar mantener unos buenos indicadores ante quienes los evalúan, ¿no? Y esto es muy triste ver cómo poco a poco, y con esto de la pandemia que estamos enfrentando, nuestros compañeros de trabajo, muchos, no tienen garantías laborales, no tienen muchas garantías que muy pocos, por no decir un reducido número de profesionales en el país, la gran mayoría vinculados con entidades públicas, sí gozan con estas garantías, y hace que deban decidir si vale la pena o no arriesgarse trabajando, por ejemplo, sin los elementos adecuados de protección personal. Instituciones grandes, instituciones prestigiosas con, digámoslo así, no sé qué adjetivo utilizar diferente al de siendo tacaños con los elementos de protección personal para con su gente. Y eso en términos de números y de cuentanarices, como usted lo dice, pues poco a poco viene siendo el reflejo de cómo se ha ido deteriorando nuestro ejercicio a lo largo de los años. Leonardo, en la vida real, ¿quiénes son los actores de la salud pública aquí en nuestro país? Bueno, John, utilizando palabras que están de moda en este momento, debido a los trágicos sucesos que fueron evidentes en esta última semana en Bogotá y en Colombia, gracias a precisamente estos medios de comunicación y estas tecnologías de la comunicación, ¿no es cierto? Quiero utilizar algunos eufemismos. Y ya que hablas de la dificultad de nuestros colegas del talento humano en salud, podemos hablar entonces de casos aislados de profesionales de la salud contagiados con SARS-CoV-2, o hablamos más bien no de casos aislados, sino de un comportamiento con alevosía y premeditación al no brindar los medios de bioseguridad al talento humano en salud, so pena de que el gobierno dictaminó y dirimió
que las ARLs en conjunto con EPS e IPS debían brindar los equipos de protección personal. Entonces, haciendo eufemismos, digamos que los casos de los profesionales de la salud en esta pandemia en Colombia fueron casos aislados, o como he visto reportes y como han declarado varios colegas, los han declarado como personas que se han infectado en el ámbito comunitario, más no en el institucional. Entonces es un procedimiento que a mí me parece, utilizando otro eufemismo, no una masacre laboral, porque realmente están muriendo nuestros colegas, ¿sí? Sino, hablándolo en términos epidemiológicos, con eufemismo, unos enfermos y muertes colectivas del talento humano en salud en Colombia. Si tú me Es, preguntas a mí, hay que ser muy claro. El país no le cumplió al talento humano en salud. El gobierno no le cumplió al talento humano en salud. Y esto quedó demostrado. Las agremiaciones en salud, yo hago parte del Colegio Médico Colombiano, propugnamos con el gobierno, batallamos para que se brindaran los medios de protección personal, pero nos tienen, y es normado desde la OIT, que los servicios de salud no pueden parar, y es algo que nos pone en jaque, porque nos somete con un yugo que es desigual e inequitativo y que pone al médico en esa, y al médico y a los demás profesionales y no profesionales de la salud en esa disyuntiva, que vuelvo y reitero, hoy me arriesgo o dejo de comer. un escenario macabro, ¿no? Y no ha sido un escenario ajeno. Tenemos contacto en estas cabinas con colectivos profesionales de distintas agremiaciones en diversos países y parece ser que ha sido un común denominador en América Latina. Ese uno y dos, el tema del manejo de los resultados de los cuentanarices. Entonces es claro ver cómo unas estadísticas oficiales y otras estadísticas de las agrupaciones de médicos en países. Ejemplo, el Colegio Médico de Guayas. El gobierno daba unas cifras y el Colegio Médico de Guayas daba otras, muy diferentes y muy por encima de las aceptadas por el gobierno ecuatoriano. Triste esta situación. Pero bueno, retomemos la esencia y es aprender. Eh, ¿Cuáles son, y retomamos la pregunta, Leonardo, los actores en la salud pública, en la vida real, en el ejercicio diario, en lo que debemos saber nosotros en nuestros lugares de trabajo? Bueno, como te había comentado ahorita, eh, los actores directos, ¿no? De que funcione la salud pública, pues es el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus órganos independientes pero conexos con sus primos hermanos, podríamos decirlo de manera coloquial, que son el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el INVIMA, las direcciones de salud departamentales y las direcciones de salud municipales, si hablamos desde el punto de vista del sistema de salud, ¿sí? Ahora, conexo a ello también están quienes manejan los recursos de la salud, otros que son los grandes, los gigantes, como las EPS y las IPS. Y ese sistema de salud está mediado en este momento por un concepto de la gestión integral del riesgo, ¿no? Donde la gestión integral del riesgo colectivo le compete al Estado, desde el nivel nacional, departamental y municipal, y la gestión del riesgo individual que le compete a las EPS e IPS. Debería haber un trabajo mancomunado entre estas dos áreas. Se ha tratado de hacer, es tan así que cuando se construye un plan territorial de salud en una entidad del orden departamental o municipal, debe haber una mesa de concertación entre esa entidad territorial y las EPS en términos del logro de metas para el cuatrenio de ese plan territorial de salud. Y lo digo porque me ha tocado en mesas de trabajo en algunos departamentos donde las EPS
tratan de evadir su responsabilidad, ¿sí? Pensando precisamente en ese rédito económico más que en el bienestar de la población. Leonardo, hoy, 2020, uno, un enfermero, un médico, un auxiliar recién graduado, ¿qué debería saber sobre salud pública en la práctica? ¿Cuáles son los temas que uno dijera, bueno, hoy vamos a terminar materias y esperemos la asignación de una plaza de rural? ¿Qué debería yo repasar, tener claro o aprender antes de entrar a este ruedo de la palestra en la vida real con la salud pública? Porque es que una cosa es lo que aprende uno y lo que le dicen, y otra cosa es lo que sale uno a hacer en la gran mayoría de los casos. Sí, bueno, hay algo muy importante eso, es con qué acervo de conocimientos hay que enfrentarse, ¿no? Lo primero es conocer los sistemas de información, ¿sí? Que funcionan en el país y que ayudan a colectar la información concerniente a la epidemiología y algo de de la vigilancia en salud pública, eh, y lo relacionado con los medicamentos y alimentos. Entonces, los sistemas de información que contribuyen a recoger información, valga la redundancia, son el CIVIGILA, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del país, que lo maneja el Instituto Nacional de Salud. Adjunto a eso está otro sistema que es de recolección de información, que es el del Laboratorio Nacional de Salud Pública, que tiene a sus aliados, que son los laboratorios departamentales de salud pública. Tenemos todo lo que es el sistema de información del INVIMA para alimentos y medicamentos en términos del reporte de eventos adversos. Tenemos también desde el Ministerio de Salud lo que son eh, los sistemas de información que colectan datos e información sobre los programas que lleva y ejecuta el Ministerio de Salud para el manejo de enfermedades eh, que están en proceso de control, eliminación o erradicación en el país, y ahí hay que hacer un alto. Y miren que el enfoque que tenemos en Colombia aún es un enfoque sobre la enfermedad, ¿sí? Se ha tratado de avanzar en términos de buscar unos sistemas de información que me hablen de los determinantes sociales, de la promoción de la salud, ¿sí? Que me hablen de la, más que la prevención, de la promoción de la salud y aquellos determinantes sociales. Y eso todavía nos falta. ¿Qué otros sistemas deberíamos conocer? Eh, Todo lo que es concerniente a los registros, los RIPS, los registros individuales de prestación de servicios, ¿no es cierto? Cómo se diligencian, cómo funcionan, lo que van a historias clínicas. Eso en términos de sistemas de información de manera general. Ahora, desde la normatividad, conocer las normas y los procesos y procedimientos que se usan para lo que es en la ejecución de los planes de intervenciones colectivas, ¿sí? Llamados PIC, en los municipios y departamentos, porque ahí es donde se toman recursos y acciones para realizar lo de salud pública en una entidad territorial. Y, muy importante, salir con una mentalidad de que se debe buscar promover acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. No podemos seguir pensando que la enfermedad está exclusivamente relacionada con la teoría microbiológica, ¿sí? Sino que hay otros componentes que afectan a la salud y no solamente los microorganismos. Bueno, aquí siempre recuerdo la conversación que teníamos con los estudiantes cuando entraban por primera vez al ámbito clínico, ¿no? Entonces, como buen profesor de semiología, les preguntaba que cuál era la enfermedad con mayor prevalencia y con mayor incidencia en nuestro país. Y todos empezaban siempre, hipertensión, diabetes, diarrea. Y quedaban siempre patas arriba, doctor, cuando les decía a uno, ¿y ustedes no han pensado que las caries son una enfermedad?
porque todos nos articulamos en un sistema, ¿no? Eso es importante tenerlo claro. Con Claro. relación a esto, sistemas de información. Entonces ya nos ha mencionado algunos ahí, pero ¿qué protocolos debería uno conocer, saber? ¿Dónde accede una persona a la búsqueda expedita de estos protocolos y de estas guías en salud pública, doctor? John, pues mira, en la página del Instituto Nacional de Salud, cuando se ingresa en a la página, ahí en la primera parte, en la entrada, va a encontrar un link que le habla de las enfermedades de notificación obligatoria y ahí se pueden descargar los protocolos de vigilancia en salud pública, así como las fichas de notificación. También ahí mismo está toda la información sobre cómo funciona el sistema de vigilancia en salud pública en Colombia, el Civigila. Eso hay. En el Ministerio de Salud está el repositorio de guías, ¿sí? De manejo. Antes recuerden que trabajamos sobre la 412, la resolución 412, esa cambia, ¿no? Y ahora estamos hablando de las RIAS, ¿sí? Las rutas integrales de atención en salud, eh, que han venido implementándose ya casi desde hace 5 años y están en ese proceso. Entonces es una migración de una forma de hacer la salud pública, de ejecutar y desarrollar la salud pública, ahora a través de rutas integrales de atención en salud. Y eso lo podemos descargar también del repositorio del Ministerio de Salud y Protección Social. Ahora, los programas y cómo se ejecutan los programas, algunos se encuentran en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Esas son como las guías grandes en las cuales podemos encontrar la información para poder desarrollar las actividades orientadas a identificar, disminuir, mitigar las enfermedades que más afectan a la población colombiana. Óigame, le cuento que esto de los ámbitos del desempeño es cosa interesante. Alejado del ámbito de la promoción y la prevención ya unos años, cuando su merced habla de los RIAS, le cuento que me habla en chino mandarín. Cuéntenos acerca de los RIAS. ¿Qué cambió del 412, de la resolución 412, que era como antes hacíamos promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con los RIAS? ¿Qué ha cambiado ahí? ¿Cuál es la esencia? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué mejoró con esto, doctor? Bueno, pues lo primero es hacer una claridad y es que la resolución 412 no está orientada hacia la promoción de la salud, ¿sí? Empezando porque el concepto de promoción de la salud compete no solamente a la identificación de enfermedades temprana, detección temprana, a la protección específica, al manejo clínico, a la paliación, a la disminución de secuelas, ¿sí? Eso era la 4.2 inicialmente, ¿sí? Y así se manejaba, solamente prevención secundaria, terciaria, ¿sí? Y algo de prevención primaria, ¿no? Detección temprana y protección específica. Ustedes saben que eh, la bandera de la protección específica es el PAI, ¿no? El Programa Ampliado de Vacunación, de Inmunización que hay en Colombia. Y en términos de detección temprana, pues todo lo que eran los tamizajes planteados desde la 412 por grupos de edad y por ciclo de vida. En las RIAS se toma un concepto más de orden transversal, integrando a las EPS en sus responsabilidades y a las IPS. Entonces se realizan me refiero a rutas, es a un proceso, ¿sí? De identificado desde el momento en que la persona está con o sin enfermedad, cómo ingresa al sistema de salud y cuáles son los actores que intervienen en ese sistema de salud. Entonces, una persona que, por ejemplo, las dos primeras RIAs que por obligatorio cumplimiento se deben implementar en el país
es la RIA de salud materno-perinatal, ¿sí? Y la RIA de salud general, ¿sí? La salud colectiva. Porque la de salud general es la ruta de entrada y quienes deben implementarlo son las EPS, las IPS y las entidades territoriales, cada uno en su orden de competencia. Una persona, entre comillas, sana o que no le han encontrado ninguna enfermedad, debe contar con seguimientos periódicos si se encuentra en ciertas poblaciones de riesgo. Ya en las RIAs están fundamentadas a partir de un perfil epidemiológico del país y por perfiles epidemiológicos de entidades territoriales deben ser adaptadas y adoptadas y adaptadas por parte de las EPS, las IPS y las entidades territoriales. Y en ese proceso estaban, y se está en ese proceso, habían que cumplir unos plazos de implementación, de adaptación y adopción a, a febrero de este año, por tarde, tenían todos que ya estar en cintura y no se logró. Llega la pandemia y nos desplaza al país mucho más ese proceso de implementación. Voy a poner un ejemplo. La ruta de atención integral en salud para población materno-perinatal inicia, por ejemplo, con la consulta preconcepcional, consulta que no existía antes en ninguno de las guías de manejo que teníamos en Colombia y que ahora debe ser obligatoria. Y eso genera una presión tanto económica como logística por parte o para las IPS y las EPS, porque necesita talento humano, necesita insumos, necesita instrumentos, ¿sí? Papelería y demás cosas. Situación que ha arrendado en la identificación por parte de muchas IPS y EPS los costos adicionales que conlleva eso. Eso es por decir un ejemplo. Entonces debe iniciar ahí. Debe iniciar ahí cuando una pareja, una persona desea tener o engendrar, iniciar con esa consulta preconcepcional, pero ahí en el momento que la persona toma su decisión. Antes de eso, debe existir todo un trabajo con la comunidad y la población sobre la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Entonces mira que integra todo el proceso e integra las IPS y las EPS dentro de su responsabilidad. Existen unas fichas unas matrices de verificación de los hitos y de las acciones que se deben implementar. Cada EPS debe hacer ese seguimiento de las IPS en el proceso de implementación. Son extensas esas fichas esas matrices de verificación y cuentan con indicadores. Por ejemplo, la ruta de atención integral materno-perinatal cuenta con 128 indicadores, si no estoy mal, entre nuevos y antiguos, y hay indicadores muy interesantes, como por ejemplo cantidad de personas educadas en temas de salud sexual y reproductiva, ¿sí? Personas con participación activa en estos procesos, ha tratado de llegar y ha hecho una buena propuesta en términos de indicadores no solamente de acciones institucionales, sino de acciones colectivas también, que eso permite tratar de mejorar la salud pública del país. Bueno, esto dicen los que narran el fútbol, el tiempo va pasando y la pelota va rodando. Yo pienso que hay mucha tijera por cortar con este tema. Pasemos a unas preguntas más enfocadas a quienes quisieran dedicar su vida a la salud pública. En Colombia, ¿qué profesiones pueden dedicarse a hacer un posgrado en salud pública y a trabajar en salud pública, doctor? John, cualquiera. Yo conozco ingenieros que estudian salud pública. Por ejemplo, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de los Andes, es ingeniero. Hizo un doctorado en en economía y terminó siendo ministro de Salud. Yo conozco ingenieros
que han hecho doctorados en salud pública, de todas las profesiones, hay muchas personas, ¿sí? No solamente las profesiones de la salud, sino de las profesiones de las ciencias sociales, de las ciencias duras como la matemática y la estadística también, hay muchas personas. De la economía también hay personas que hacen, de las áreas económicas también hacen el tema de estudiar cualquiera de las ramas de la salud pública. Mira que es muy general, ¿no? Muchas personas acceden, no hay un límite, no hay una talanquera para poder hacerlo. Bueno, bien decía Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿Cuál es la ruta de formación de alguien que quisiera estudiar, aprender más y poder trabajar en salud pública, Leonardo? La ruta de formación. Wow. Pues desde la formación, bueno, dos formaciones, la formación formal y la formación práctica, la llamaría yo. La formación formal, pues hay los niveles, ¿no? La especialización, la maestría y el doctorado, ¿no? Y hay una gran diversidad de ofertas, ¿no? Especializaciones en salud pública, en epidemiología, en economía de la salud, ¿sí? En aseguramiento, por ejemplo, en gerencia de servicios de salud, ¿sí? Todas esas especializaciones que permiten hacer parte de incidencia en la salud pública. Las maestrías también, hay muchas diversidades, ¿sí? Y los doctorados, son como los niveles. Y la formación ya de la experiencia, eh, importante, pues poder buscar las opciones desde el nivel local, ¿sí? Conociendo y viviendo la realidad, y a medida que se vaya teniendo más años, poder ascender a niveles nacionales o internacionales, ¿no? Claro que esto representa poder contar con las conexiones necesarias para poder ascender, ¿no? Muy interesante. Ahora quiero preguntarle a usted, Leonardo, aquí en confianza y siendo todos de la casa, para nuestra audiencia de medicina operativa, ¿cuál es el día a día, el devenir de un profesional en salud pública? Porque pues los campos de acción de alguna manera determinan e inciden en el estilo y la forma de vida que por el que se opta y por el que se decide, ¿no? Entonces, el que estudia cirugía, pues opera y tiene pacientes todos los días, a toda hora y en posoperatorios, y de entrada, pues ya tiene un turno eterno. Pero, ¿cómo es la vida de quien se dedica a la salud pública? ¿Tiene vacaciones? ¿Cómo es la calidad de vida? ¿Hay fines de semana libres? ¿Cómo es esto? Cuéntenos. O mira que la salud pública es 7 por 24. 7 días de la semana, 24 horas del día, para ciertas áreas de la salud pública. Los que se dedican al área que compete a la vigilancia epidemiológica es irrestricto. En cualquier momento te pueden estar llamando para ir a asistir a algún evento de interés en salud pública. Por ejemplo, yo les puedo contar algo de mi experiencia, siempre lo cuento, muchas veces yo podía estar un sábado viendo una película en un cine y me sonaba el radio. Leonardo, que tenemos un caso de intoxicación alimentaria en tal lugar, en tal institución, ¿sí? Entonces tenía yo que salir y correr inmediatamente, llamar pues al equipo de epidemiología para ir a hacer las acciones pertinentes, así como al equipo de inspección, vigilancia y control, ¿sí? O por ejemplo, brotes, que es lo que más lo pone a uno a correr, brotes en jardines infantiles, en colegios, en escuelas, en cárceles, en lugares de reclusión, casi siempre, la mayoría de las veces, ¿sí? O eventos fortuitos. Eso cuando estás en el área de vigilancia epidemiológica. Ahora, hay otras áreas de la salud pública que es los programas, ¿no? El desarrollo de programas para promover la prevención primaria,
¿sí? Entonces está el programa PAI, por ejemplo, el programa ampliado de inmunización, que también tiene jornadas largas, ellos sí no trabajan hasta la noche, tienen jornadas específicas y que trabajan sábados y domingos por el trabajo extramural, ¿no? Los equipos extramurales. Están también la área de programas que propenden por promover la promoción de la salud, eh, que tienen horarios de trabajo que se tienen que adecuar muchas veces de acuerdo al ámbito que se quiere desarrollar. Entonces, si el ámbito es el ámbito laboral, eh, pues, la gran mayoría tienen que someterse a los tiempos de las instituciones y, por ejemplo, la población de trabajo informal, ¿sí? Si es en las escuelas, pues a las escuelas y así sucesivamente, ¿no? Depende del ámbito en el que se muevan. Pero siempre, la gran mayoría, no se deja de trabajar sábados y domingos. Y eso es el día a día, la cotidianidad. Aparte de eso, hay que sumarle todo lo que es sentarse a hacer el trabajo administrativo de informes, ¿sí? Y documentos de informes que deben ser entregados a la entidad territorial correspondiente. Bueno, muy interesante. Para nuestra audiencia y que gusta del cine y la literatura médica, pues ya avanzados en el tema del estudio de la medicina, se estrenó una película cuyo nombre era Epidemia. ¿La recuerda, Leonardo? Sí, claro, claro. Dustin Yo Hoffman, soy un un clásico. aficionado a ver todas las películas sobre epidemiología. Invitados a que cuando tengan un chance rememoremos esta hermosa producción del productor Wolfgang Petersen. Esta se estrenó por allá en el año de 1995. Una excelente producción. Pero bueno, retomando lo que usted nos cuenta, Leonardo, cuénteme qué hace y qué no hace un profesional de salud pública en el escenario de atención de primer nivel, porque pues uno, con base a lo que usted nos cuenta, llegan muchas cosas a la cabeza, muy interesante, muy todo, pero en la vida real, para no hacernos castillos de naipes, ¿cuál es el devenir? ¿Qué es lo que se hace o qué no se hace cuando se trabaja en este campo? Pues mira, en el área de salud pública, ¿qué se hace? Desarrollar todas las actividades que no tengan que ver con intervenciones institucionales. Institucionales me refiero a toda aquella acción que se hace en las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿sí? Eso es esencialmente, ¿no? Para diferenciar los dos, como las dos grandes áreas de trabajo de la salud. Bueno, y mencionaba usted antes en este programa que pues cualquier profesión y que podía estudiar salud pública y que pues que estábamos ahí, que economistas, que ingenieros, pero y más por estos días el tema de las matemáticas, los modelos matemáticos, la construcción de indicadores. Cuéntenos acerca de las habilidades que debiese tener una persona en estos campos si decide u opta por la salud pública. ¿Es un requisito sine qua non ser experto en matemáticas? No, para nada, no, no es necesario. Son diferentes áreas las que pueden ejercer en la salud pública, desde matemáticos hasta economistas, pueden haber sociólogos, ¿sí? Porque es tan gigante el campo de acción que se pueden desarrollar muchas acciones, ambientalistas, por ejemplo, ¿sí? En la salud pública también se pueden y se ven, ¿sí? Geógrafos, ¿sí? Eh, es muy, muy amplia, es diversa la participación. Bueno, Leonardo, de verdad que más que resolver interrogantes, quedamos todos con muchas dudas. Yo pienso que parte del ejercicio y la madurez de lo que tiene que ver con el desarrollo profesional es cuando uno se enfrenta a la realidad, cuando uno se enfrenta a lo que de verdad le genera problemas y que usted debe resolverlos. Muchos nos formamos, Leonardo, en hospitales de segundo, tercer nivel, cuarto nivel, y la gran mayoría de las veces las prácticas en primer nivel son reducidas. Y la mente del estudiante de medicina, del estudiante de enfermería, del estudiante de terapia está siempre centrada en la UCI, en los trasplantes, en el paciente que le va a llegar con el
paro, y pues cuando ejercíamos en hospitales de áreas rurales distantes, de pequeñas poblaciones, siempre era un fenómeno de alegría y de moving, que es como llaman al bullying en el trabajo, ¿no? Cuando llegaba el nuevo y entraba a esas salas de reanimación de los hospitales de primer nivel a preguntar que dónde estaba el desfibrilador porque tenían que leer el manual. Ujú. Y eso es bien interesante porque muchos terminaron su servicio social obligatorio y nunca tuvieron ni siquiera un paciente con un CLIP 4. Entonces sí es un llamado para que cuando estemos en los procesos de formación, si nos escuchan, pues inteligente es el que aprende de los errores propios y sabio el que aprende de los errores de los demás. Que no les pase a ustedes lo que nos ha pasado a muchos, que llegábamos y nos tocaba con el Bademecum en el bolsillo, no voy a decir la edición porque descubren más o menos el marco cronológico de quien les habla, pero tocaba entrar a buscar eh, las guías de atención y esconderse en el baño a tratar de buscar cómo se formulaba el tratamiento para un paludismo. Eso era muy gracioso ver a los médicos nuevos en ese plan porque pues usted llega recién graduado, los enfermeros llegan siempre con su halo y su formación levitatoria a los hospitales de primer nivel, de segundo nivel, inclusive en esas épocas y en esos lugares, a hacer un ejercicio limitado en muchos campos, y es cuando le coge uno este gusto y este amor por la salud pública, porque a la hora de tomar decisiones en salud siempre vamos a ser tenidos en cuenta y sobre todo en estas pequeñas poblaciones y más por estos días sé que muchos de los que nos escuchan han vivido esto, los han llamado, les han consultado y por lo que hemos podido ver, consultan, venga, profe, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Si preguntan esto, me preguntaron esto, aquello, lo otro, ¿cómo podemos nosotros opinar? Al inicio de esta pandemia, Leonardo, le cuento, poblaciones pequeñas, alcaldes tratando de tomar la decisión de hacer cercos, de prohibir entrada y salida de los municipios, por ejemplo. Y uno como consultan a las personas, al profesional de salud, bueno, venga, ¿cómo es esto? Si se requiere, no se requiere, denos un concepto. Y fíjense ustedes la importancia de esto que hemos venido hablando hoy en este programa. Leonardo, muchísimas gracias. Esta es su casa, este es el programa de medicina operativa. Invitado a que comparta sus conocimientos y sus cuántos años de experiencia en salud pública, Leonardo. 20 años ya. 20 años. ¿Cuántas epidemias ha estado enfrentando Leonardo? Porque la gente epidemias y ya de una vez piensan es únicamente SARS-CoV-2 2020. ¿Qué ha pasado antes acá en nuestro país, Leonardo? Yo tuve la oportunidad de estar con chikungunya, Zika, algunas epidemias circunscritas a sectores del país como fiebre amarilla, Chagas, brotes de esos casos, H1N1 la alcancé a vivir al inicio de mi vida como epidemiólogo, H1N1, el SARS-CoV-1, ¿sí? También lo alcancé a vivir. Antes de eso, algo de la malaria, cuando la notificación de las enfermedades eran por sistema colectivo, y ahí hay un grato recuerdo, y es que el sistema, si vigila como existe ahora, pude en algún momento hacer un granito de arena en la notificación individual como existe en este momento, ¿no? No fue mucho, pero participamos. Mm, es así que lo que ahora se conoce como el Observatorio en Salud del Instituto Nacional de Salud nació, y parte de la historia para que no lo olvidemos, nació como el grupo de análisis en salud en un grupo chiquito que iniciamos en el Instituto Nacional de Salud, y ahora es el Observatorio Nacional de Salud. Eh, y te estoy hablando de eso en el año 2007, ¿sí? 2007, más o menos 2008, que iniciamos con esas iniciativas, que comenzamos con esas iniciativas. Entonces ya son varios años. Antes de eso, pues epidemias circunscritas con enfermedades como hepatitis A, hepatitis B, ¿sí?
eh, que pues he vivido, ¿no? Bueno, Leonardo, no sé, tal vez usted quiera enviar un mensaje a quienes nos escuchan. Le agradezco mucho su participación en este programa de Medicina Operativa y pues invitarlos a todos para que no se despeguen de nuestra audiencia. Sintonicemos CME Online, apoyemos este proyecto académico de impacto social. Estamos surgiendo, poco a poco llegan nuevos equipos, equipos de trabajo individuales y de academias, ya llegan unos nuevos contenidos muy importantes por estos días. Eh, bueno, invitados todos a que sigamos con esto. Y Leonardo, muchas gracias por estar acá. No sé si quieras dar un mensaje. Igual yo sé que nos vamos a volver a ver este próximo jueves en el último café y unos jueves más porque el último café es nuestra casa. Saludos a Carlos Cantor y muchas gracias a ti por la invitación a estos programas que sé que van a estar muy interesantes. El micrófono es tuyo, Leonardo. No, un saludo muy especial a todos los profesionales que quieran participar, profesionales o no, dentro de la salud pública. Bienvenidos, se necesitan de diferentes áreas del conocimiento, eh, porque yo considero que la salud pública es una ciencia de las artes vivas de los humanos, ¿sí? Una ciencia de la vida. Entonces no hay restricción alguna. Bienvenidos. La salud es más que la enfermedad. La enfermedad es la expresión última de no tener una buena salud pública. Bueno, muchas gracias Leonardo, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. Abran sus sentidos porque seguramente al terminar este programa vienen más contenidos técnicos dirigidos para usted, profesional de la salud de habla hispana. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad en este su programa Medicina Operativa. Muchas gracias. Hasta luego.